Nuevo grupo aceptado, por la tarde conectamos. Solo entiendo de esta cueva, proyecciones le di felpa. Villamecos arropados, digitales y estafados. Y pensar que caminábamos tan tranquilos, conversando sobre el mundo sin sentido, siempre con estilo. Voy andando para el centro, no lo puedes evitar. Hay algo crujiendo adentro, siendo un dígito normal. Te quiero yo en la cima cibernética hacia el The very matter that makes us up was generated long ago, far away in red giant stars. Ciencia del fin del mundo hoy, entre vos y yo, entre vos y yo, entre vos y yo. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Yo nunca hice esto, así que no hay chance de que salga bien. Primero, queremos agradecer estar acá, es un honor para nosotros, o sea, hablo por nosotros porque en realidad estoy seguro de que para todos es un honor. Me gusta mucho la pantalla. Yo creo que todos se quedaron porque te hipnotiza la pantalla. Si la mirás un rato, no la puedes dejar de... Sí, yo de hecho no veo la hora de irme a sentar allá para poder ver la un pantalla. rato la pantalla, porque hay un momento en el que hay como una gota que va por... necesito un espejo para poder ver la pantalla, en fin, basta. Bueno, hoy nosotros somos Ciencia del Fin del Mundo. No sé bien qué es Ciencia del Fin del Mundo. Nació como programa de radio, eso Nació, seguro sí, lo sí. sabemos. Después no sé bien. Después somos un grupo de gente. muchas cosas. Hicimos bastantes cosas. Hicimos un libro que vamos a dejar uno en la biblioteca, en esta biblioteca, en este espacio tan lindo. También, tenemos una materia y un taller en la Universidad Nacional de Hurlingham y venimos siempre, como parte del taller, venimos a este espacio y siempre que venimos pasan cosas increíbles, los alumnos se emocionan, todos nos emocionamos, es impresionante este lugar. Así que bueno, estamos hoy acá en este acto. ¿Qué más tengo que hacer? No sé, tenemos que presentar lo que vamos a intentar hacer hoy. Ah, sí, claro, porque eso dijimos, somos Ciencia del Fin del Mundo. Lo que pasa es que con la pantalla yo me pierdo, yo quiero ver la pantalla. Ahora en qué momento está. ¡Ay, mi momento preferido cuando la gota va por las montañas! ¡Dios! Que no me lo sé, me mato. ¡No! Es lo más triste que me hicieron en la vida. Niño Juan Yo Manuel. quería la pantalla. Aparte, lo pagaste en el momento de la gota atravesando las montañas, el momento más importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener distintas instancias. Esto va a durar un rato, quédense, va a estar bueno. Va a ser mejor que esto, pero bueno, justo me tocó a mí esta parte, qué sé yo. Así que, bueno, vamos a hacer 4 espacios distintos. Le diría columnas, pero no son estrictamente columnas. Sí, 4 momentos. 4 momentos. Que vamos a hablar de distintas cosas relacionadas, obviamente, al Día del Detenido Desaparecido, que se conmemora hoy, 30 de agosto. ¿Qué más? ¿Qué opinan? ¿Vamos a la primera? Vamos, yo te diría que ir a la primera, sí. Perfecto. Porque es un día con mucho contenido. Mucho contenido, sí. El día y el programa, así que Sí, avancemos. Entiendo que vos, Dani, preparaste. Sí, yo me traje. En realidad, lo que me pregunté es: ¿cuántas de las personas que iban a estar conocen de qué se trata Ciencia del Fin del Mundo? Sé que algunas sí. Pero como pensé que quizás había gente que no conoce y que no sabe qué es Ciencia del Fin del Mundo, dije qué mejor forma
que mostrándoles un poco lo que solemos hacer. ¿No? Que es Porque un poco esto. los otros momentos, claro, la introducción caótica es una de nuestras especialidades, pero la otra es también contar historias, discutir cuestiones de ciencia y su impacto en la sociedad, en el desarrollo, en política, que no es ninguna mala palabra y lo sabemos perfectamente, pero lo reivindicamos permanentemente y nos gusta mucho contar historias. Entonces me traje 2 historias entrelazadas para que conozcan un poco de qué se trata Ciencia del Fin del Mundo. Qué No sé si bien. les parece. Me parece espectacular. Mucho más de lo que hice yo, que fue Balbucear balbucear y y mirar mirar una pantalla. Muy interesante, por cierto. La cuestión es que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, se empezó a discutir mucho, de forma muy agresiva y pesada, la utilidad de la ciencia. Y la cuestión de cómo o qué tipo de ciencia financiar, y esta cuestión de, bueno, financiemos ciencia que sea útil, ¿no? Como país nos merecemos financiar ciencia útil que dé algún tipo de beneficio económico a alguien, a una persona, a una compañía, al Estado. Y entonces me puse a pensar, ¿y cómo podemos identificar a la ciencia útil? Entonces me fui a ver la historia que empieza en 1926 en Estados Unidos de Thomas Brock. Thomas Brock era un norteamericano, Sí. claramente, biólogo muy interesado en la ecología de las bacterias, ¿no? Y ya empezamos con que si tuvieran que subir el pulgar o bajar el pulgar con ciencia útil o inútil, ¿Para qué? O la ecología de las bacterias, Chabón. Nacido en el 26, la ecología de las bacterias. sí, Ahí le están bajando. pulgar abajo por Todos allá. pulgares abajo. Claramente, por suerte no le bajaron el pulgar y el tipo fue a hacer sus investigaciones en el parque de Yellowstone. Yo nunca fui a Yellowstone, pero sí vi desde chico en dibujitos animados. Yellowstone es el parque nacional ese norteamericano que tiene los geysers y el agua hipercaliente, que no sé ni en qué estado está. no. Y lobos. Eh, Hay de todo. hay de todo. No adentro del agua porque... Claro, no dentro del geyser. Claro. Bueno, la cuestión es que Thomas Brock se fue ahí, a ese lugar, a estudiar poblaciones de bacterias. Y lo que encontró es que él iba a buscar bacterias que pudieran ser capaces de crecer en condiciones de muy alta temperatura, ¿no? Y lo que hacía era aislar cosas que veía y tratar de hacerlas crecer en el laboratorio. La forma establecida para hacer crecer cosas en el laboratorio era poner a calentar las bacterias y hacerlas crecer a 55 grados. ¿Sí? No es el agua para el mate, pero es caliente para lo que habitualmente viven las bacterias. La cuestión es que el tipo un día encontró No una... quema, no, 55 No, grados. 55 grados no llega a quemar, pero... No sé. Pero no te bañás con Depende de 55 tu grados. sensibilidad, Claro. Si te gusta Eh, agua del infierno, capaz. No es mucho para mí. Para mí caliente, el agua de ducha son 41 grados. ¿Alguien sabe? ¿Y No. qué pasó con las bacterias? Bueno, en realidad el tipo un día encontró unos... El término técnico sería cianobacterias filamentosas, ¿no? Dicho de otra forma, unos hilos de color rosa que eran bacterias que crecían haciendo estos filamentos. 55 grados. No, adentro del agua de los geysers. O sea, encontró estos filamentos adentro del agua, ¿no? Entonces el tipo los sacó, me imagino que con alguna herramienta, no tengo mucha idea, pero los puso a crecer en su laboratorio a Se bañaba con agua 55 grados. caliente, estaba acostumbrado. Y sacó así. Los puso a crecer a 55 grados y no crecía nada. No crecía nada. Y el tipo se arriesgó y subió la temperatura. 75, 80 grados y la bacteria empezó a crecer O sea, a mate. esa temperatura. Temperatura mate. Temperatura mate. Esa era la temperatura óptima a la que la bacteria crecía. Digo, sigamos jugando. ¿Ciencia útil o ciencia inútil? Más que inútil. O sea, Está ni casi un tipo siquiera. divirtiéndose con bacterias. Sí, podríamos definirlo así. Le puso de nombre Thermus aquaticus, Y O es sea, un rapto de inspiración. el- total. sí. Ahí podría haber. porque haber vivía en el jugado. agua y porque vivía en el agua caliente. Sí, malísimo. Punto. Tomás. Ya está, se acabó la historia de Brock. Hasta ahí llegó. ¿Eh? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la historia de Brock. Bien. El tema es que estas bacterias, para poder crecer a 80 grados en agua, tienen una maquinaria súper específica y alguien, muchos años después de que ese conocimiento se estableció,
se le ocurrió, che, ¿y si usamos la maquinaria de esta bacteria súper loca que crece a 80 grados para hacer reacciones en el laboratorio? Y así fue como, mucho tiempo después de la descripción de Brock, se creó una técnica que en el laboratorio revolucionó el diagnóstico, revolucionó la investigación, revolucionó todo, que es la técnica de PCR, que quizás la sintieron nombrar de la pandemia, que se identificaban las cosas, los virus y un montón de cosas se pueden identificar por PCR. Así que terminó siendo un descubrimiento hiper, recontra, archi, mega útil a partir de una investigación en el medio del parque de Yellowstone pescando bacterias del agua caliente. Esta es la primera historia, digo. La utilidad no siempre es tan lineal, no siempre está puesta frente a la cara del investigador y mucho menos frente a la cara de los financiadores. Total, ¿no? Ni tan próxima temporalmente. Totalmente. Claro. Y a veces el conocimiento es necesario ir acumulándolo, ir generando conocimiento y en algún momento ese conocimiento se vuelve útil, ¿no? La segunda historia empieza un poquito más acá, en 1950, y en el Reino Unido, no en Norteamérica. Es la historia de Alec Jeffries, Qué que pronunciación perfecta. nació en enero de 1950 en una familia de clase media que no se imaginaba ni de casualidad que el pequeño Alec iba a terminar siendo caballero de la reina. Muchos años Ya la después. misma reina que es la que se murió hace poco. La reina esa. Que bueno, no tenemos ningún tipo de admiración por ningún tipo de rey o reina, pero bueno, nada, este tipo terminó siendo caballero de la reina y básicamente entre que nació y que fue nombrado caballero, el tipo revolucionó la ciencia y la investigación. Claro, es que le sobraban muchos años en el medio. Claro. Esos dos hitos eran muy separados entre sí. Bien. Era un tipo muy curioso, describen, dicen, todavía vive, y lo que él hacía era estudiar la evolución de los mamíferos, ¿no? A partir de los genes de los mamíferos, de los genes de una proteína en particular, que es la mioglobina, una proteína que está en la carne, en los músculos, ¿no? A partir de los genes que sintetizan, ¿no? A partir de los genes a partir de los cuales se Que tenés la sintetiza información. la mioglobina, el tipo estudiaba la evolución de las especies, ¿no? Y un día estaba estudiando los genes de las focas y comparándolos con los genes de los humanos. ¿Sí? Otro que estaba al pedo. Otro. Sí, pero estaba financiado, Sí. ¿no? Y estudiando los genes de las focas, se encontró con que en el material genético había unas pequeñas repeticiones muy cortitas y que se repetían muchas veces, pero que esas repeticiones, el número de veces que se repetían, era medio al azar. ¿Sí? No es que siempre se repetían la misma cantidad de veces. Esto es lo que hoy conocemos como microsatélites, no importa el nombre, pero básicamente lo que hizo Alex Jeffries fue decir, che, ¿qué pasa si agarro el ADN, lo recorto en pedacitos y busco estas repeticiones en todos esos pedacitos? Y tenés un problema porque, claro, ¿cómo lo encontrás? Son un montón de pedazos, pero todos tienen la misma secuencia genética repetidas muchas veces en tamaños distintos. Lo que él hizo fue crear la idea de la huella digital genética, la idea del fingerprint. ¿Qué pronunciación? Sí. Perfecto. Básicamente dijo, si esto lo aplicamos en humanos, o sea, el tipo encontró la huella digital en el ADN y al año siguiente dijo, si esto lo aplicamos en humanos, podemos identificar personas y diferenciar a todas las personas del planeta. Todavía no era caballero de la... Todavía no era caballero de la reina. Pero, en este caso, con un estudio de evolución, se encontró con algo que inmediatamente le hizo prender la lamparita y definirlo con la utilidad que realmente se le terminó dando a lo largo del tiempo. Y los descubrimientos científicos tienen necesariamente que salir del laboratorio. Y el descubrimiento de Jeffrey tuvo un desafío gigante en menos de un año de ser realizado. O sea, menos de un año después de que Jeffrey describió esta idea de la huella digital genética, una enfermera nacida en Ghana, pero con nacionalidad británica, con sus 4 hijos con nacionalidad británica, tuvo una situación complicada. Cristiana Sarva tenía un hijo, uno de sus 4 hijos, que tenía 13 años y se volvió a Ghana a visitar a la familia.
unas semanas y volvió al Reino Unido. Cuando volvió al Reino Unido no lo dejaron entrar. Un chico de 13 años, porque decían que no era la persona que estaba en el documento. Básicamente le dijeron, no, vos no sos vos no sos británico, no podés entrar. Un pibe de 13 años, hijo de la señora que fue a decir, este es mi hijo, o sea, déjenlo entrar. No, Migraciones en el Reino Unido directamente le negó la entrada y Cristiana, por alguna cuestión del destino que no llegué a descubrir, no sé si había leído el trabajo de Jeffrey, a alguien se lo había contado o le contó sus penas a alguien que conocía el trabajo de Jeffrey. La cuestión es que Alex Jeffrey y su laboratorio tomaron muestras del chico ganés, tomaron muestras de los hermanos, tomaron muestras de la madre, el padre estaba ausente, así que no pudieron tomar muestras del padre, pero también tomaron muestras de las tías y demostraron por primera vez de manera científica en el año 1985 que una persona era hija de quien en este caso decía ser la madre. Obviamente las autoridades de Migraciones dejaron entrar al pibe y no solo dejaron entrar al chico en ese juicio, sino que dijeron que frente a cualquier nuevo caso en donde la evidencia científica demostrara la identidad de las personas, se iban a retirar como litigantes. Esto fue a juicio y fue todo un tema, y a partir de ahí se estableció la identificación de personas, pero tenía un problema la identificación de Jeffrey, y ya estoy llegando al final. Está perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitaba mucha cantidad de ADN Dios. para funcionar la técnica. Entonces, si tenemos personas y les podemos sacar sangre, funciona perfecto, pero cuando tenemos Un cachito apenas. muy poquito material genético, típicamente en casos forenses, la técnica de Jeffrey falla mucho, tiene mucho error. ¿Cómo podemos hacer para amplificar muy poquito material genético? Cuando tenemos muy poquita cantidad, podemos amplificarlo con una PCR. La PCR que hacemos gracias al descubrimiento de las bacterias calientes del hielo. Así que de esta forma, y gracias a estos dos investigadores y a muchísimos más investigadores en todo el mundo, y gracias a muchísimas presiones sociales de organismos que no son organismos científicos, pero que sí impulsan la búsqueda, el conocimiento y la aplicación de la ciencia, podemos tener un montón de resolución de casos como los que tenemos en identificación de hijos de detenidos desaparecidos. Así que esta es la historia que quería Qué contarles para iniciar este recorrido de ciencia del fin del mundo. Mirá Wow. qué útil resultó todo al final. Los dos boludeando, uno en el parque, el otro con las mozas, Las las focas. focas. Foca y ¿Viste? moza, claro. Espectacular, Dani. Qué maravilla. Bien, ahora tenemos un tema, ¿no? Porque no tenemos ningún tema. Claro, tenemos que hacer una transición y cantamos. Nos paramos y a cantar cantamos. mientras hacemos la transición. Sí. Vos tenés que hacer un show de stand-up. Ciencia del fin del mundo 2025. Ahora con gente seria. Qué lindo. Bueno, gracias Sole por este espacio. Estamos muy, Sí, muy, y sobre muy todo contentos. Sole porque es la que hizo la gestión. Claro, por eso. La que mañana la van a despedir por esto. O sea, ¿Sabes qué chistes con despidos en este contexto? Sí, no sé es si es verdad. lo mejor. O sea, realmente hay chistes que no sé si estamos en el mejor momento, ¿no? Pero bueno, Sole y Dito, Martín y Tomás, ahora en esta segunda parte de esta especie de programa en vivo que estamos haciendo, es medio un programa de radio en vivo, ¿no? es un programa de radio en vivo. No es medio, es Pero ¿y cuál es la definición de un programa de radio en vivo? esto. No sé Es si un programa de radio con público. Está bien. Ok. Y medio, es verdad. Pero no tenemos las canciones. Y flasheó el cable, bueno, yo lo intenté. Es que él no sabía que los teléfonos después. No es ese el problema, no importa. ¿Por qué no? No te lo puedo explicar porque no lo entenderías. No lo entiende él. No lo entiende él. Pero bueno, ¿de qué va esta segunda parte? ¿Querés presentarla? Bien, si hasta hace un rato nos preguntábamos por la utilidad de la ciencia, ahora vamos a hablar desde las ciencias quizás más bastardeadas de todas, que son las ciencias sociales, que la mayoría de quienes conforman este programa
directamente consideran que no somos científicos y Mentira, si nos soy- ponen siempre acá se por ponen cupo ese- nada más. Se ponen ese... Acá, bueno, Sole y yo ambos somos historiadores. Wow. Y vamos a hablar un poco de la identidad en este día del detenido desaparecido con una pregunta que es: ¿quiénes son los desaparecidos? ¿Quiénes son las víctimas del terrorismo de Estado? Yo anoté 4 preguntas disparadoras muy sencillas que son, ¿Te las tendría que hacer yo? O No. tú? pues son disparadoras. Ah. Bien. ¿Te las autohaces? Sí. Es rarísimo. Son eso. retóricas. O sea, es rarísimo. Son preguntas retóricas. Ah, ok. Nunca más qué, nunca más quiénes, nunca más contra quiénes y por qué nunca más. Ok. Bien, entonces, a ver, la imagen de la víctima del terrorismo de Estado siempre estuvo ligada a la figura del detenido desaparecido, ¿no? Digamos que es como que un poco, de a momentos, obviamente por la brutalidad de lo que ocurrió, se comió, digamos, ¿qué pasó? Se comió quizás a otras víctimas que tuvo la dictadura, de la cual vamos a hablar un poco ahora. Ahora, hablando en concreto de los desaparecidos, es una gran pregunta hacerse quiénes son los desaparecidos, porque si bien objetivamente sabemos los nombres de gran parte de los desaparecidos, no de todos, de hecho allá por ejemplo en el otro salón de donde estamos, hay una réplica, digamos, a escala del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado con todos los nombres reconocidos hasta la época, que todos los años se agregan alrededor de 100, para que sepan, es un número muy grande. Sabemos sus nombres, pero también nos podemos preguntar quiénes son. Entonces, yo quería retomar primero lo que fue la primer mirada oficial, digamos, que hubo sobre lo que ocurrió en la dictadura, que para eso tomé el prólogo del año 1984 de la primera edición del Nunca Más. El Nunca Más se edita por primera vez en septiembre de 1984 y lo prologa Ernesto Sabato, que a su vez era el presidente de la CONADEP. Que no es cualquier presidente Ernesto Sabato. ¿Vos lo querés, Ernesto Sabato? A ver, Ernesto Sabato, si bien es muy valiente lo que hizo en su momento, también hay que decir, y ahora quiero ir a por qué lo eligieron. Ernesto Sabato era una figura que no solo se juntó con Videla y lo apoyó en un comienzo, sino que hasta el año 79 criticaba a quienes iban al exterior diciendo que eran parte de la difamación contra la Argentina. Es valioso que después haya podido reflexionar, darse vuelta y denunciar, es muy valioso. Pero no es casual que hayan elegido a Ernesto Sabato, porque representa la figura de una persona inocente que creía en la buena fe, quizás inclusive al principio, creía que no podía ocurrir lo que ocurría y que cuando se enteró del terror se dio vuelta y chao, listo. No pasó nada, no hacemos una autocrítica como sociedad, digamos, soy un inocente que quedé. De hecho, como él mismo lo dice al comienzo del prólogo de 1984, o sea, los primeros 2 renglones son: durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda, dando puntapié inicial a lo que después vamos a denominar teoría de los 2 demonios, que, ojo, quiero hacer un disclaimer, la teoría de los 2 demonios bajo ningún punto de vista niega los crímenes de la dictadura, ni dice que sean igual de graves que posibles crímenes de otros grupos, ni dice que no hay que juzgar. O sea, no es negacionismo ni es reivindicacionismo, que son 2 cosas que hoy están en boga y que son 2 cosas distintas a la teoría de los 2 demonios. Lo que sí plantea, y voy a leer otro párrafo del prólogo escrito por Ernesto Sabato, que dice: se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada. Acá ya hay un concepto importante, sin ser culpable de nada. Si hay gente que es culpable de nada es porque hay gente que es culpable, ¿no? Bien, porque la lucha contra los, entre comillas, subversivos, con la tendencia que tiene toda casa de brujas o endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como marxismo-leninismo, apátridas, materialistas y ateos, enemigos de los valores occidentales y cristianos, todo era posible. Y atención a esta parte. Desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores,
Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salario. Muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil. Periodistas que no eran adictos a la dictadura. Psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas. Jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y acá viene la parte más importante. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, o sea, cualquiera, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría, inocentes de terrorismo, o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a las manos de los represores. ¿Qué es lo que nos está diciendo Ernesto Sábato acá? Que los desaparecidos no eran militantes políticos revolucionarios, sino que eran personas inocentes, con todo lo que significa eso, que habían quedado en el medio de esas dos violencias y que pagaban los platos rotos de ese enfrentamiento de violencias. Que él no duda en culpar a esa gran violencia a los militares, vuelvo sobre eso, pero sí despolitiza la figura de los desaparecidos, porque por ejemplo cuando habla de un pibe de un centro de estudiantes, claramente está haciendo alusión a la noche de los lápices, porque es uno de los casos más conocidos, y pueden buscar, hay muchos testimonios de Milce Moller, que es una sobreviviente, una persona realmente espectacular, que siempre dice, no, nosotros nos desaparecieron porque militábamos en la UES, que era la organización de secundarios de Montoneros, no nos desaparecieron porque un año y medio atrás habíamos ido a una marcha por el boleto estudiantil. Entonces, la despolitización de los desaparecidos, que es falsa porque la gran mayoría de los desaparecidos sí tenía militancia política. Después podemos discutir si armada, no armada, etcétera, en qué espacios, pero la mayoría de los desaparecidos podían ser dirigentes sindicales, pero también tenían una militancia política revolucionaria. Esa despolitización también viene de la mano de la despolitización de los victimarios, porque en el prólogo de Ernesto Sábato justamente tampoco se problematiza el porqué. De hecho, esta idea de los demonios viene de una idea bastante cristiana que tiene él de hablar del bien y del mal, que si bien estoy de acuerdo que los militares representan algo bastante sádico y que podríamos llamar el demonio si siguiésemos esa lógica, también hay que entender por qué objetivos políticos, o sea, hay una despolitización de ambos lados. Esto comienza a cambiar, para ser breve, en el año 95, con la aparición de otra organización de derechos humanos, que este año cumple 30 años, cumplió ya hace algunos meses, que es la agrupación HIJOS, que significa Hijos e Hijas por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, obviamente una sigla armada para que quede hijos, no es que justo, ¿te imaginás? Decían, boludo, justo que quedó hijos. Que lo que plantea HIJOS, que es espectacular, es que por primera vez ellos venían con una carga muy negativa de decir, nuestros padres todavía, digamos, si bien en ese momento, además, los militares que habían perpetrado los crímenes estaban todos en libertad después de los indultos del 89 y del 90, pero todavía pesaba el mote de subversivos sobre muchos de sus padres, o que no se podía hablar de lo que eran. Y ellos por primera vez lo que hacen es recuperar la militancia política de ellos. O sea, no tratarlos solamente como víctimas despolitizadas, sino, digamos, como militantes revolucionarios que fueron desaparecidos por ser militantes revolucionarios. Y otra cosa muy interesante que van a decir la mayoría de los militantes de HIJOS es que para honrar la memoria de los desaparecidos hay que luchar por los objetivos que buscaban los desaparecidos. O sea, politizan justamente de vuelta la figura del detenido desaparecido. Estaba despolitizada en el... La politización oficial porque esto obviamente era al margen, digamos, de la mirada oficial del gobierno, que en ese momento era la de la impunidad, si bien el gobierno de Menem, sí hay que decir que nunca negó los crímenes de la dictadura. Los indultó a los militares, pero nunca negó los crímenes. De hecho, durante el gobierno de Menem se crean por primera vez los subsidios, digamos, las reparaciones económicas para algunas de las víctimas. Con el prólogo de 2006, cuando se cumplen 30 años del comienzo de la dictadura, el Eduardo Luis Duhalde escribe el nuevo prólogo, que ahí ya hay una diferencia sustancial. Este chiste de Duhalde bueno. Del bueno, porque si
Sábato era una persona ajena a la política, que era un inocente, que no sabía lo que pasaba, y cuando vio los crímenes no pudo, digamos, como que se dio vuelta. Eduardo Luis Duhalde había sido militante político, defensor de presos políticos en la dictadura anterior, la de Onganía y Lanuse, y que se había tenido que exiliar ya en el año 75. Entonces, estamos hablando de una figura totalmente politizada, todo lo contrario. Y él mismo dice, si bien se puede matizar algunas cosas que dice, dice muy claro que el objetivo de la dictadura era imponer un plan neoliberal y que para eso hacía falta destruir a quienes lo impedían, a quienes defendían los derechos sociales. Y hablando de Nunca Más Que era una de las preguntas que seguramente recordarás quizá al principio, Que se autohizo. Eduardo Luis Duhalde termina diciendo en su prólogo, y con esto termino, el nunca más del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crímenes del terrorismo de Estado, la desaparición forzada, la apropiación de niños, los asesinatos y la tortura, como a las injusticias sociales que son una afrenta a la dignidad humana. Y con esto le doy paso a mi compañera Sole. Wow, ¿qué hablan los historiadores? Yo estoy en el medio es como estoy atacado por historiadores. Bueno, igual estoy contento. Vos, Sole, ¿qué nos trajiste? ¿Qué voy a sumar, ¿no? A esto? Primero les quiero agradecer, obviamente, por la invitación a formar parte del programa. No tengo el hábito de la radio, así que no voy a hablar tan fluidamente como Dito. Él habla así, él la gana, yo no lo veo hablar fluido nunca. Bueno, no me siento sola entonces. No. Yo creo que no me acuerdo qué palabra no me salió, era muy importante, pero era una palabra fundamental para el programa y no me salió y pasó todo el programa y no pude decir esa palabra. Así que no está perfecto. Bueno, nada, les agradezco mucho por la invitación y quería sumar algo que es como mi causa dentro de la gran causa, que es visibilizar también a las infancias como víctimas del terrorismo de Estado. Y muchas de las preguntas que dijo Dito al principio me parece que tienen, ¿no?, justamente que ver con eso. Bueno, ¿quiénes eran esas víctimas? Además, ¿no?, de las personas desaparecidas, que serían los padres y madres, ¿no?, de esos niños. Bueno, quería charlar un poquito sobre eso. Primero, entendiendo obviamente que la dictadura se montó como un plan sistemático y está muchas veces la idea de que las infancias fueron víctimas, y que eso es algo obvio, ¿no?, que no se duda, pero que los daños que se hicieron contra ellas fueron como daños colaterales, ¿no?, o se las piensa como víctimas secundarias, y en realidad lo que quiero traer y compartir acá es justamente lo contrario, ¿no?, que como parte de las prácticas represivas también esas mismas prácticas se dirigieron intencionalmente hacia las infancias, no de un modo secundario, sino que también fue uno de los objetivos dentro de ese plan, ¿no?, de reorganizar a la sociedad con todos los ideales, ¿no?, que también planteaba la dictadura. Pero a su vez me parece también muy importante poder reconocer esto, porque eso hoy en día obstaculiza los procesos de justicia, en el sentido de que muchas de esas infancias que fueron víctimas del terrorismo de Estado hoy en día no son reconocidas como tales en los juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo todos los días. Entonces, bueno, ahora voy a explicar un poquito más sobre eso, pero sí decirles que para esta presentación tomé muchos aportes de dos investigadoras que trabajan mucho sobre esto y que me gustaría reconocer también en este espacio, que son Carla Villalta y Florencia Orosevich. Mucho de lo que ellas plantean está justamente centrado en eso. Y también me gustaría que podamos pensar esto, ¿no?, en el marco de reconocer a las infancias como sujetos históricos, no únicamente en dictadura, sino en todos los procesos, ¿no?, que por lo general son un grupo social que está completamente invisibilizado. Dicho esto, bueno, hablando, ¿no?, y pensando también, bueno, cuáles fueron esos delitos, esas vulneraciones que atravesaron las infancias, dividí como la presentación en dos momentos, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con traer por ahí el delito más conocido, ¿no?, que más, incluso socialmente, está más instalado, que es el delito de apropiación, ¿sí? Un delito gravísimo, que es importante tomarlo, como decía, como parte de un plan sistemático de secuestro, robo y sustitución de la identidad. Creo que no hay peor delito posible.
no se me ocurre un peor delito que ese. Totalmente. Y además también problematizando un poco los conceptos, ¿no? Hay algunos que se caen por el propio peso, que puede tener de subversivo un niño de 8 años, ¿no? Bueno, eso también nos lleva a pensar un poco en todo eso. Respecto a este delito particularmente, es importante, ¿no? Bueno, entenderlo, como decía, como parte de esas prácticas represivas de la dictadura, como un objetivo concreto, pero a su vez es importante que para que esto funcione había toda una red burocrática e institucional que permitía que eso, ¿no? se llevara a cabo. Cuando hablo de esas redes burocráticas e institucionales, también hablo de todos los agentes, ¿no? del Estado y de esas instituciones que también en coordinación, ¿no? permitían que todo eso sucediera. Obviamente que estas apropiaciones estaban como caracterizadas, ¿no? por esos discursos más salvacionistas, ¿no? Y muchas veces también se usaban categorías que son propias de la ley de patronatos y que es la ley anterior a la sanción de la ley de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que tenía que ver con esa idea de los menores que estaban abandonados, ¿sí? O que eran menores que estaban en peligro. Entonces, con esas ideas se justificaba de alguna manera, entre muchas comillas, la apropiación. Para que esas ideas pudieran seguir su curso, por decirlo de alguna manera, justamente había atrás toda esta red burocrática institucional que lo permitía, red que también sigue funcionando hasta la actualidad para otro tipo de delitos que siguen atravesando los niños y las niñas hasta el presente, sobre todo en poblaciones que ya tienen vulnerados sus derechos por la desigualdad social y estructural que todos estamos también formando parte, ¿no? Acá, dicho esto, me parecía que era muy importante reconocer que si este delito de apropiación de niños hoy tiene todo ese reconocimiento social, fue gracias también a la labor de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y acá me parece que es muy importante reconocer todo lo que ellas hicieron para posibilitar la restitución también, ¿no? de esas infancias a sus familias biológicas. Se estima alrededor de 500 niños que fueron apropiados durante todo el proceso de la dictadura, de los cuales 140 recuperaron su verdadera identidad, con toda la complejidad que tiene eso, ¿no? También porque, bueno, cada una de esas restituciones tiene una historia personal y tiene un impacto emocional que esa persona llevó toda su vida y que reconstruir también esa historia hoy en día, ¿no? tiene sus particularidades y sus complejidades. Dicho esto, me pareció muy importante el poder recuperar toda la labor de las madres y abuelas, pero no únicamente desde un activismo político que lo hicieron, ¿sí? Las madres siempre tuvieron ese rol político y hasta pedagógico en la sociedad porque también educan y se ocupan, ¿no? Siempre de eso. Si ven en la primera sala que hay acá en el museo van a ver algunos folletos que ellas hicieron para pedir la nulidad de las leyes de impunidad. ¿Sí? Van a ver que ellas siempre estuvieron muy interesadas en contar a la sociedad qué era lo que estaba sucediendo. Pero no solamente ese activismo político se llevó a cabo en las calles, sino que también tuvo impactos institucionales y en los marcos normativos y regulatorios, ¿no? que son los que posibilitaron también los procesos de justicia posteriores. Entonces, en primer lugar, reconocer lo que fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y también la CONADI, ¿sí? que son organismos claves, ¿no? para esta búsqueda, pero también reconocer toda la jurisprudencia, ¿no? que hay a partir de que se empezaron a producir y a llevar a cabo estos juicios, también porque ellas lograron que estos delitos sean considerados de lesa humanidad. Y eso es muy importante porque hace que todos estos delitos de apropiación sean imprescriptibles, que eso marcó también un antes y un después en esta historia. Y por el otro lado también otras reformas, ¿no? que tienen que ver con esto y que también ampliaron, ¿no? nuestras normativas preexistentes, como por ejemplo el poder añadir la noción de identidad al Código Penal argentino, que no estaba antes y que bueno, también es producto, ¿no? de este activismo de madres y abuelas. Dicho esto, me parecía que es como el principal delito, ¿no? que más se conoce de la dictadura, que está muy bien que así sea,
que se tiene que seguir haciendo. También lo digo por bueno, todo lo que es el contexto de época, ¿no? Y bueno, todo lo que viene pasando también con la CONADI, con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero también quería compartir otros delitos que atravesaron a las infancias y que por lo general no son reconocidos. Y como decía al principio, esto también hace que no tengan hoy en día un reconocimiento en los juicios, ¿no? Que puedan de alguna manera, si es posible, tener una reparación por todo eso que ellas vivieron, ¿no? Con esto no le quito peso a ninguno de los delitos, me parece que todos son igual de graves, y así como está muy bien que se reconozca la apropiación, los que voy a compartir ahora son solamente también para seguir visibilizándolos, pero en ningún momento la intención es jerarquizar delitos porque son todos igual de graves. Y para esta segunda parte voy a tomar datos del equipo de asistencia sociológico a las querellas, que viene desarrollando una labor bastante importante, sobre todo en los juicios por las causas del circuito ABO. Para quienes no saben, el circuito ABO son las causas que nuclean a los ex centros clandestinos de Atlético, Banco y Olimpo. Entonces, este equipo de trabajo está realizando ese asesoramiento para la construcción de los alegatos en esos juicios. De eso se desprende que estas infancias hoy adultas relatan un montón de vulneraciones de derechos que cuando lo hicieron en los momentos del juicio, los únicos que se reconocieron fueron los de apropiación y fueron únicamente esos los que siguieron su curso. ¿Cuáles son esos delitos? Perdón, pero los voy a leer porque me parecen muy relevantes. Privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas físicas y psicológicas, abusos, secuestros, cautiverios en centros clandestinos, institucionalización clandestina y sometimiento a la libertad vigilada. Todos estos delitos también atravesaron y llegaron a las infancias. Me parece que no es algo que por lo general, ¿no? Circule mucho, y muchos de estos solamente los aplicamos a las personas desaparecidas, ¿no? ¿Cuántas personas saben que a los niños también los torturaron en centros clandestinos? Ni hablar del resto de los abusos, ¿no? Torturas físicas, psicológicas, también dentro de los mismos operativos de secuestros, ¿no? de los padres y madres de estos niños. Dicho esto, ¿por qué vuelvo a remarcar lo de los juicios? Porque, como les decía, todos estos delitos no son considerados, entonces esos niños dan su testimonio en los juicios como hijos de desaparecidos, o sea, es un testimonio que solamente está centrado en la figura de los padres y no como víctimas, ¿sí? Claro. Lo que impide que haya un proceso de juzgamiento por esos delitos. En este sentido, hay un juicio muy inédito este año que nos da una pauta de que esto está empezando a cambiar y que puede seguir cambiando de acá en adelante, que es el juicio de Laguna Paiva 2, se llama, que se está llevando a cabo en la provincia de Santa Fe. Perdón, Laguna Paiva es un lugar, sí. Y el 2 es porque es... El 2 es porque el juicio, en realidad, de Laguna Paiva 1 empezó en el 2001 y este es un desprendimiento de ese juicio, ¿sí? No sabía que se le ponían números, tipo episodio 1, episodio 2. Sí, y la particularidad que tuvo fue justamente eso, que a partir de los relatos de esa primera parte de los juicios, hubo alguien que escuchó estos delitos, cosa que no había pasado antes. Por primera vez en 2025 se está llevando a cabo un juicio donde reconoce estos otros delitos contra las infancias. La causa está centrada en lo que vivieron 16 niños y niñas de entre 1 y 15 años, en la época de la dictadura, obviamente. 11 de ellos sufrieron abandono de persona, y esta es la nueva categoría jurídica que se está agregando y habilitando a partir de este juicio, ¿no? Está sentando un precedente bastante importante en materia de jurisprudencia. Vuelvo a repetir, año 2025, la primera vez que pasa. Es impresionante, y todo lo que falta, o sea, es la primera vez que pasa en 2025, y cuántos, o sea, debe ser muy difícil calcular la cantidad de infancias víctimas, o sea, qué tremendo. Totalmente, y no solamente pensarlo desde lo que
sucede en los juicios, sino la cantidad de niños y niñas o adultos que no pueden procesar también todo esto y que no lo pueden contar, ¿no? Que eso también sucede, entonces no podemos tener tampoco una cifra o un número estimado justamente por eso mismo, ¿sí? Como les decía, este juicio en realidad se había fijado su fecha el año pasado, a fines del 2024, debía comenzar este año, y como, bueno, también abonando un poco al contexto de época, está paralizado hace unos meses. Diferentes organismos de derechos humanos y también sindicatos se vienen movilizando para que se reactive la causa, pero bueno, independientemente de cómo vaya ahora, que ya se haya escuchado esas otras voces, esos otros delitos, creo que también marca, ¿no? un camino y sienta un precedente de, como decía, jurisprudencia, que es algo que también es necesario en estos casos. Bueno, para cerrar, ya creo que hablé un montón. Muy fluido, por cierto. Me da vergüenza. Bueno, para ir cerrando, entonces, como les decía, me parece que cuando uno se pregunta, ¿no? De, bueno, quiénes fueron las víctimas de la dictadura en las infancias, vuelvo a remarcar lo que dije al principio, fueron unas víctimas directas, no fueron víctimas secundarias y tampoco que sufrieron los daños colaterales, sino que fueron un objetivo, sí, concreto de la dictadura. El poder reconocerlas no solamente va a permitir que esas infancias y adultas puedan reelaborar su propia historia, sino también que puedan llevar esos delitos y que puedan ser escuchados en los procesos de justicia, y que eso también hace, ¿no? Primero la significación histórica que le da esto, y por otro lado, a que también, cuando hablaba, ¿no? de Tito de las preguntas al principio, cuando decíamos, bueno, nunca más, que esto también sea un nunca más, pero para que eso sucede, hay alguien que del otro lado, para que esto suceda, hay alguien que del otro lado tiene que escuchar esa llamada, y creo que este caso puntualmente lo marca, ¿no? Aún así creo que hay mucho por hacer, y bueno, por eso quería compartirles esto hoy, que más allá de que es mi causa, por ahí sentí que a alguien más le podía llegar, que podía también sumarse en este camino. ¿Sí? Viste que fue bueno lo de las preguntas, vos te burlaste al principio, pero... No, es sensible. No, pero me parece espectacular y me deja eso, todo lo que falta realmente todavía no empezó, o sea, tiene que pasar este juicio para sentar precedente y que se empiece a, wow, que esperemos que continúe su curso, o sea, que Esperemos que realmente claro. se reactive la causa y que pueda seguir. Wow. ¿Vos querés decir algo? No. ¿Por qué hiciste el gesto de hablar? No hice el gesto de hablar. Estamos en un programa de radio, o sea, es como que vos, si haces el gesto de hablar, yo interpreto que tenés que hablar. No, estaba pensando que quizás tenemos que presentar lo que viene ahora. Pues Estaba pensando que te vamos él a siempre dar, piensa más allá. como defendemos mucho los derechos laborales, nosotros decidimos darte un pequeño descanso en el medio. Yo no hablé prácticamente. No, pero tenés que estar ahí cabeceando para un lado para el otro, ¿viste? Después el ARRE, no tenemos ARRT acá, entonces... Me estás diciendo viejo. Ciencia a carpetazos. Ciencia del fin del mundo 2025. Como dije, son de la Escuela 139 de La Matanza, son de una escuela de artes que está trabajando en un proyecto de la memoria. No quiero spoilear, pero quiero decir que va a estar bueno porque ganaron un proyecto y todo, se van a ir de viaje. Entonces, cuéntenos un poco ustedes, a ver, ¿cómo fue su llegada, su conexión con casa, nuestros hijos? ¿Cómo surgió su interés por trabajar sobre cuestiones de la memoria? ¿Sí? Si quieren presentarse. Bueno, para empezar, para dar una introducción, nosotros somos un centro de estudiantes, bueno, soy la presidenta, me llamo Morena, yo soy la tesorera, yo soy la secretaria y me llamo Mía. Bueno, y aclarar que es la primera vez que un centro de estudiantes se presenta en esta feria donde nos presentamos nosotros, pero bueno, voy a dar una introducción breve para que sepan cómo llegamos al proyecto. Nosotros trabajamos la memoria en nuestro colegio de muchas formas siempre, pero siempre con el arte. Nuestra escuela es de artes visuales, entonces siempre lo trabajamos con esos, en actos de 24 de marzo, 16 de septiembre,
siempre lo trabajamos en el arte. Y bueno, el año pasado dijimos, bueno, vamos una vez más. Vamos a visitarla por primera vez. Bien. Y ¿Fue algo motivado por ustedes, por sus profes? Que también hay una profe acá que los está acompañando. sí. Por ambas partes, como te digo, siempre lo trabajamos en la escuela. Nuestra escuela se puede decir que tiene memoria, siempre lo trabajamos. Hermoso. Y quisimos venir, y acá es donde salió nuestra primera problemática, Ujú. que es que no teníamos el suficiente dinero para pagar un micro y para poder venir acá. Nosotros somos de Villa Luzuriaga. Ujú. Bueno, nosotros para poder pagar el micro y venir acá, como siempre estudiantes, hicimos un mini kiosco en la escuela para poder beneficiar el gasto del micro, y gracias a eso pudimos venir por primera vez y ahora mi compañero va a seguir. Ujú. Wow, es un montón de organización eso. Sí. Son muy jóvenes ustedes. Sí, nosotros vinimos en total 3 veces Ujú. y bueno, vinimos distintas acciones, distintas formas de... Perdón, te acercas un poquito así te escuchamos mejor. Ahí estamos. Y bueno, la primera vez vinimos con un grupo Ujú. de ciclo básico, Sí. tercero, y vinimos más para esto de conocer más allá de lo que nosotros nos cuentan, Ujú. para saber más de lo que nosotros ya sabemos. Ujú. Entonces nos gustó bastante y después la segunda vez que vinimos nos invitaron. Y ahí estuvimos planeando sobre el proyecto con Sole y las abuelas de Casabayo. Sole me contó además que hicieron algo increíble ustedes, y es que incluso actuaron como guías, ¿no? Sí, se O puede sea, decir que sí. ustedes les dieron guías a otros estudiantes de otras escuelas secundarias que habían venido ese día. No, nosotros la segunda vez que vinimos nosotros, y la segunda vez vino quinto año, Ujú. y como nosotros ya habíamos venido, como siempre estudiantes, nos dijeron de la posibilidad de poder dar el recorrido nosotros. A sus propios compañeros, ahí está. Pero es una tarea enorme. Ok, bien, bien. Nosotros éramos los guías de ellos. De sus propios compañeros. Bien, y entonces en la segunda visita que ustedes vienen acá a casa, empiezan a pensar este proyecto para presentarse en la Feria de Ciencias del Distrito de La Matanza. No estaba planeado presentarlo en la feria primero. Ujú. Era un proyecto en conjunto que dijimos, bueno, para cerrar todo lo que venimos viendo durante años y dijimos, cerrémoslo con un proyecto. Y de ahí sale el proyecto, que bueno, lo va a explicar mi compañera. Bueno, de ahí sale el proyecto de hacer un mural en el colegio, que bueno, Sexto se encargó de hacer los bocetos y de pintarlos y de realizarlos. Tuvimos ciertas problemáticas de que, bueno, no teníamos pintura, Ujú. teníamos pero no era la que necesitábamos. Necesitábamos la de látex, que era la de pared, para pared. Bueno, y nada, se envió cartas para pedir pintura, la escuela se nos dio un sorteo, Ujú. el cual ganamos, pero era solamente blanca, necesitábamos de color, Sí. pudimos conseguir, y bueno, ya tendríamos las pinturas para poder terminar de realizar. Diego, perdón, una pregunta. Más o menos ustedes cuántos son, porque todo lo que están contando es una labor enorme. O sea, hacer visitas guiadas, empezar a organizarse en el centro de estudiantes, tener esta participación, enviar cartas, supongo que, bueno, al municipio, además. Bueno, nosotros en el centro de estudiantes somos 7, Ok, sí. pero el mural lo está haciendo en conjunto con sexto año. Sí, que ustedes, perdón, entiendo que tienen también la tradición, ¿no? Como cada año de dejarles. Como ya dije, en nuestra escuela de artes, y cada año se deja un mural en la escuela. Ujú. Para, bueno, que los nuevos cursos, los que van volviendo de primaria, vean lo que más dejaron, ¿no? Ok, muy bien, perdón, gracias, Andrés. Entonces, consiguieron la pintura, pero era solo blanca, un gran problema. Bueno, luego podemos conseguir de color, también tuvimos otro problema, que era que se nos ocurrió hacer unas manos que sostengan las rejas. Porque las paredes que está el mural, Ujú. tiene rejas. Ok. Una ventana de los salones que tienen las rejas, y la idea es poner las manos que agarren las rejas. Como las manos son de cemento y Ujú. al cerrarlas tanto se rompían.
Y un poco, perdón, ¿cuál es como la idea del mural que ustedes estaban representando? La idea del mural en sí es sobre madres, como lo estamos haciendo en conjunto con las Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ujú. Es un poco de todo. El mural tiene muchas referencias, por ejemplo, a un costadito de la pared hay un avión de donde Ujú. se caen flores. Claro, esa representa los vuelos de la muerte. Claro, sí. También, bueno, dibujamos Videla, el falco verde, Ujú. cosas que se relacionan con lo que venía a ser la dictadura. Cosas sí, representativas que sean visualmente claras. Bien, bien. Dibujamos a ancianas con Ujú. los pañuelos. También, además de las manos, en las rejas teníamos planeado poner pañuelos blancos. Claro, sí. Bueno, entonces, volviendo, que yo las interrumpa cada rato, perdón, pero es que me da curiosidad. Ustedes tenían esto de querer hacer manos en las rejas donde hacen el mural y que tenían un problema porque las manos, además, o sea, un mural que no es solo pintura, sino que también tiene otras herramientas, bien de artes, bien intervenido, sí. Bueno, la solución fue no cerrarlas tanto, sino dejarlas un poco más abiertas. Ujú. Otra cosa Intentamos pegarlas con el mismo cemento, porque Ujú. lo que se quebraban eran los dedos. Ujú. Intentamos pegarlos con el mismo cemento, pero no se podía. Después dijimos, bueno, lo dejamos con los guantes, pero porque lo hacíamos con guante de látex, poníamos ese elemento adentro, pero seguía quedando mal con el guante. Ok, sí, bien. Entonces dijimos, bueno, le pusimos tipo engrudo, Ujú. con papel de revista, de diario, y bueno, las pegamos así, y así se pudieron terminar de hacer. Ujú. Bueno, entonces ustedes hicieron como proyecto de todos estos años que venían trabajando cuestiones sobre la memoria, un mural, que era la idea de cristalizarlo. ¿Cómo surge la idea de presentarse a la Feria de Ciencias del Distrito? Eso nos sorprendió, siendo sincera, nos sorprendió más la profe. ¿Cómo se llama la profe? Nuestra profe se llama Gabriela Gabriela. Pérez Loise. Muy que bien. la amamos mucho. Que está acá acompañándolas, sacando fotos divinas. Ella en realidad nos quería inscribir en Jóvenes y Memorias, Sí. pero se nos pasó la fecha para la inscripción. Ujú. Y ella quería que participemos en algo porque es un proyecto muy lindo. Y Con un montón de trabajo, sí. Claro, y nos anotó en esta feria que se llama Feria ACTE, que es Arte, Ciencia y Tecnología. Y bueno, dijimos, bueno, dale, vamos todos juntos a ver qué onda, qué va a pasar. Que entiendo además que lo interesante de la propuesta de ustedes es que esta feria era de tema libre, es decir, había múltiples problemáticas de los jóvenes que estaban trabajando y ustedes trabajaron en particular algo de memoria por esta trayectoria. Sí, había de todo. Había en arte, por ejemplo, había una guitarra hecha con madera, un cajón de madera de manzana, por ejemplo. Ujú. Y cometíamos contra eso, contra varias cosas. Ok, bien. Y, a ver, ¿y qué presentaron ustedes? Porque entiendo que también hicieron algo diferente, tomaron algo también de casa. Bueno. Bueno. Nosotros, lo que vendría a ser la feria, hicimos un stand. En ese stand hay fotos de cuando vinimos acá, cómo trabajamos con el mural y los proyectos que hicimos antes del mural, que vendrían a ser los trabajos que hicimos en Actis. En el mural decidimos agregar, acá hay una puerta, que la primera vez que vinimos acá. Acá atrás, sí. Sí. Justo acá, si no la vieron. La primera vez que vinimos acá, la puerta nos llamó mucho la atención y la verdad que nos emocionó mucho esa puerta. Ujú. Y dijimos, hay que meter esa puerta en el stand. ¿Y qué es la particularidad que tiene la puerta? Porque, bueno, si están acá, porque las personas la vieron, pero un poco para contar por qué es una puerta interactiva. Esa puerta representa lo que pasaba fuera de las casas. Capaz vos en tu casa, por él estabas bien, te sentías seguro, pero la verdad es que cuando abrías la puerta y salías a la calle, escuchabas el ruido de la lucha de las madres, ir a ver a los militares. Sí, más que nada también que se hacían reuniones y de ahí de las reuniones que estaban todas las madres juntas salían a la calle a marchar por los desaparecidos. Muy bien. Bueno, entonces ustedes, entre todos estos enormes proyectos que presentaron, múltiples escuelas que eran de nivel inicial, primario, secundario y terciario, entre todas esas cantidades de proyectos, las chicas y los chicos también, que hoy no están, pero ganaron.
y ganaron un viaje para irse a Mar de Ajó, ¿no? Donde van a ir a exponer competir con otros municipios. Bueno, vamos para ir cerrando, cuéntenos qué es lo que esperan, qué expectativas tienen, están emocionadas, cómo están. La verdad, sinceramente, sí, no, ya llegar a viajar a Mar de Ajó para nosotros es un gran devolución, estamos muy felices. Es un proyecto que la verdad no teníamos fe, sinceramente. Era como, bueno, lo llevamos para mostrarles a los demás lo que estamos haciendo. Y cuando nos dijeron la 139 pasa, dijimos que lloramos. Fue muchos sentimientos al mismo tiempo. Esperamos, ¿cómo decirlo? Esperamos una buena devolución, porque sinceramente trabajamos un montón. Yo sinceramente quiero agradecer a la profesora, porque si bien ella dice que todo el trabajo fue nuestro, nosotros, yo creo que sin ella no hubiésemos podido hacer nada. Ella nos guió mucho a lo que vendría a ser el centro de estudiantes. La directora también siempre nos dio el espacio para decir lo que nos incomodaba y nos dio el espacio para tener nuevas ideas. Agradecer también al curso de sexto, porque están trabajando un montón para terminar el mural. Y agradecer también a mis compañeros del centro de estudiantes, porque ellos también son los que dan el apoyo para poder seguir adelante. Muy bien. ¿Y tienen alguna red social donde ustedes suben fotos de esto? ¿Lo van a hacer? ¿Tienen alguna página? El Instagram de la escuela. El Instagram de la escuela, ¿cómo es? Y después lo compartimos. Pero bueno, mientras buscan eso, creo que es interesantísimo lo que ustedes proponen, los y las felicito un montón. Creo que también nos invita a reflexionar un poco sobre el rol de las juventudes hoy en día, que también se dice mucho que tal vez no están involucradas. Bueno, acá tenemos jóvenes que están más que involucradas con la memoria y que vienen trabajando hace un montón, así que, bueno, las felicito muchísimo, chicas. Muchas gracias. Ahí estamos. ¿Tienen el nombre? Lo pasamos después, lo pegamos acá en la tele en vez de tener dando vuelta en la gota esa molesta, ponemos el Instagram de la escuela. Y vayan a seguirnos. Sí, bueno, muchos éxitos. Gracias. Estamos al sur del sur, el mejor lugar para estar. Ciencia del fin del mundo, temporada 2025. Qué bien, Emilia, entrevistando. No sabía que entrevistabas tan bien. A diferencia de gente que entrevistan bien, estoy yo, que soy todo lo contrario. Estamos, a mi izquierda está Fátima Cabrera, que sos de FEDEFAN. Sí, miembro de FEDEFAN. ¡Wow! Lo dije bien, es impecable. Y queríamos preguntarte rápidamente, porque nos está corriendo el tiempo, porque está muy cerca del próximo acto. Bueno, ¿qué es para vos y por qué se conmemora el Día del Detenido Desaparecido, que justo es hoy? ¿Qué te pasa con esa fecha? Y también, ¿qué es FEDEFAN? O todo lo que quieras hablar también. Bueno, buenas tardes. Y bueno, felicitaciones a las jóvenes que estuvieron recién, que nos da alegría también en una fecha tan cargada de dolor y de búsqueda permanente, ¿no? Entonces que haya jóvenes, y después de hablar de las infancias, como habló la compañera, la verdad que son temas difíciles. FEDEFAN es la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina y el Caribe. En realidad esto se crea alrededor de los 1980 como una necesidad, ya al estar expandidas las diversas dictaduras en toda América Latina, o sea, producto de esa doctrina de seguridad nacional que fue aplicada en toda América Latina para implementar estos planes económicos neoliberales, y que para ello, porque bueno, toda la organización que venía sucediendo en América Latina, bueno, ponía en peligro esos planes del imperio, en realidad, no querían las soberanías de los pueblos, y especialmente, bueno, de esta patria grande que tanto deseamos que seguir fortaleciendo. Allí, en Venezuela, en ese momento, el padre Juan Vives
Él era un español que hacía muchos años estaba a cargo de Cáritas en Venezuela. Él empieza a pensar que era importante articular todas esas luchas, porque hasta ahí cada uno desde su país hacía lo que podía en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Cada vez había más y más miles. Ahí se empiezan a reunirse, también había varios grupos de exiliados, de distintas agrupaciones, y bueno, se une con Patricio Raiz, quien fue mi compañero, él falleció en el 2010, que en ese momento también era un sacerdote que había sido secuestrado aquí en Argentina, hermano del Evangelio, de una fraternidad católica. Y se conforma lo que es la federación, en un primer congreso que se va a hacer en Costa Rica, en 1980. A partir de ahí, o sea, en realidad la organización que hoy continúa y que se quiere, bueno, volver a revitalizar y dado los tiempos en los que estamos, otra vez en una situación muy difícil en toda América, y no tan solo en América Latina, sino en el mundo, porque lamentablemente lo que se va dando después es que la desaparición forzada es aplicada en todo el mundo. En esto tenemos que tomar conciencia de que no fue solo en una región, sino que esta iniciativa que toma la región justamente por la aplicación de esa doctrina de seguridad nacional, y que propone, que en esto siempre fue muy propositivo, FEDEFAN, pensar un día para visibilizar el Día del Detenido Desaparecido. Bueno, se elige el 30, seguramente la propuesta fue de algún familiar, porque surgían así, era muy participativa toda la... también ellos van a establecer después una semana del detenido desaparecido en el mes de mayo. También como una manera de hacer campañas, de visibilizar, denunciar, ir a las embajadas, a los consulados, hacer congresos para evidenciar la desaparición forzada, y que después paralelamente ellos van haciendo todo un trabajo que va a crear una jurisprudencia después para declarar crímenes de lesa humanidad. O sea, si bien Argentina tiene un papel importantísimo, porque de acá participaron todos prácticamente los organismos de derechos humanos, pero Madre sigue siendo parte, abuela, familiares. Casualmente hoy debería estar aquí María Adela Antecolés, que es la representante internacional de FEDEFAN desde Argentina, pero a la vez vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella en este momento está en Chile, porque hoy en distintos lugares del mundo y continentes se está trabajando y haciendo homenajes, eventos, marchas por el Día del Detenido Desaparecido. O sea, es una figura que fue una de las más perversas. Bueno, Videla lo decía, no es incógnito, porque no solamente por la incertidumbre, porque todavía los familiares por años siguieron esperando y se sigue luchando por la verdad, la justicia y la memoria de ellos, sino porque se nos quitó el derecho más básico, más humanitario, que es el derecho al duelo. O sea, no saber dónde están, no saber a dónde ir a dejarle una flor, no saber, incluso los chilenos, porque estuve escuchando una exposición de ayer que se hizo en el Instituto de Derechos Humanos, una de las miembros de la Asociación de Familiares Chilenas, ellas decían, nos faltan 6 meses para que haya nuevas elecciones y se termine un mandato en Chile, y todavía no tenemos una ley por la búsqueda de los desaparecidos. En Chile fue impresionante, por muchos años, bueno, se lo siguió ahí reivindicando a Pinochet, una sociedad muy difícil, pero todavía ellas siguen reclamando una ley para que se siga la búsqueda. Nosotros hemos hecho grandes avances con políticas de derechos humanos, pudimos llegar a los juicios, pero hay un montón de países que no pudieron hacer esto, no llegar a la justicia. Hoy nos sigue costando un montón, pero los juicios siguen. Hace rato cuando decían de uno de los juicios de Santa Fe, aquí, por ejemplo, en
en Argentina hubo varias etapas por el juicio aquí a la ESMA, justamente porque, y quiero traer esta figura hoy porque se trata también de las madres, que los 12 secuestrados víctimas de la iglesia Santa Cruz, estaban las 3 madres desaparecidas. Allí el papel de los antropólogos forenses fue importantísimo en nuestro país, en la recuperación, y bueno, desde hoy, cuando empiezan a hablar de la ciencia y cómo se logra, ¿no? Que mediante la ciencia poder llegar a esta búsqueda de la verdad, finalmente la justicia, porque en esos juicios ahí estaba el crimen totalmente, por más que ellos siguen teniendo un pacto de silencio, los genocidas, y todavía se reivindican y quieren estar en libertad, esa búsqueda sirvió, y el poder recuperar los restos, porque ahí estaba todo el circuito, cómo la llevaron, y hace poquito, hace 10 días, hubo un homenaje muy sentido en la iglesia Santa Cruz de los 20 años de la recuperación de las madres, de una de las monjas, Alice Dumont, y de varias de las otras personas que estaban en el grupo. Qué bien. Muy interesante, aparte me das un pie. Muy interesante que porque esto en 1980 todavía estábamos en dictadura en Argentina y ya se estaba pensando, bueno, armemos algo latinoamericano al menos, porque se estaba viviendo, porque es una lucha colectiva. Y bueno, justamente me hace el pie perfecto, porque a mi derecha está Franco Márcico. ¿Cómo estás, Fran? Bien, bien. Que él, o sea, es biólogo y justamente trabaja en modelos matemáticos y búsqueda de personas. Si uno piensa, ¿qué tiene que ver un modelo matemático y la búsqueda de personas? Es difícil de entender, pero por suerte él es muy bueno explicando. Como para no tener presión, no, pero... presión, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es muy lindo ver el compromiso, ver las historias y ver un proceso de búsqueda tan activa, ¿no? Y voy a usar eso también como pie para intentar explicarles un poco, tal vez, lo que refiere al problema científico atrás del proceso de identificación, del proceso de búsqueda. Como decía Juan, yo soy biólogo, como explicaba Dani, Jeffrey, es muy importante que exista la genética como herramienta, pero además que exista la posibilidad de medir la variación que tenemos y poder encontrar esa huella dactilar de alguna manera para identificar, es clave. Pero para explicarles el problema científico no me voy a remontar solamente a la biología, y esto es bastante importante, sino me voy a parar desde otro campo, desde el campo de las ciencias forenses. Y es un campo bastante antiguo. Los primeros escritos de ciencias forenses son del 800 a.C., en China, como el lugar donde se inventaron todas las cosas, prácticamente. Y las ciencias forenses requieren en sí un proceso de definición muy crudo. Es necesario definir todo. También es el lugar, el contexto forense, es el lugar en el cual uno pone la evidencia y a través de un proceso de tabula rasa, intenta reconstruir los hechos. Entonces, cosas que nosotros entendemos, que damos tal vez por dadas, por entendidas, en realidad son procesos de reconstrucciones de investigación. Y el ejercicio, teniendo en cuenta que estamos en el día del detenido desaparecido y que vamos a pensar un poco eso, es también definirlo. O sea, ¿qué significa desaparecer? Nos vamos a meter un poco en algo tal vez un poco más filosófico, porque está relacionado con la identidad. Evidentemente algo pasa con la identidad de un desaparecido. Y puntualmente la forma que podemos pensarlo y verlo es un fenómeno en el cual se separan dos entidades, ¿bien?, que componen una identidad. Una entidad es el cuerpo físico. Ese cuerpo físico, ese resto humano, ¿está bien? Pero ese cuerpo físico puede muchas veces involucrar a una persona viva, como estos casos tan complejos de los casos de la abuela de Plaza de Mayo. Son chicos tan vivos, son cuerpos físicos. Y la otra entidad es eso que nosotros llamamos culturalmente la identidad de la persona. Es un nombre, una fecha de nacimiento, una familia, son seres queridos, anécdotas, una historia.
Ahora, para que exista esa entidad de desaparecido, esa identidad que yo necesito ir a buscar, es necesario que haya una búsqueda. ¿Está bien? Entonces, en ese punto, todo lo que es el sistema, todo lo que es la búsqueda activa, de que exista, de ponerle nombre, de contar las historias, es fundamental. Sin ese elemento uno no tiene herramientas científicas para poder avanzar y conectar esas dos entidades para terminar en lo que es una identificación. Ahora bien, cuando particularmente en estos casos, y es muy importante el contexto político y social en el cual lo pusiste, pero porque realmente es central, nosotros cuando vamos a intentar levantar evidencia, vamos a intentar llevar a cabo una búsqueda, no solamente la probatoria, no solamente demostrar que este resto humano corresponde a esta familia que los está buscando, ¿está bien? Con análisis de parentesco, sino que uno se basa mucho en patrones. Y eso implica un proceso de construcción colectiva de conocimiento, y ahí también hay un proceso científico. Es un proceso científico que tal vez es menos narrado, menos contado que el índice de abuelidad, porque hay una carga muy fuerte en la genética, pero es un proceso científico muy, muy importante. Cuando las madres, cuando las abuelas, cuando los familiares empiezan a contar las historias, empiezan a contar cómo desaparecieron sus seres queridos, ¿está bien? Y es un proceso que hicieron naturalmente los historiadores, cuando empiezan a contar, uno puede empezar a vislumbrar patrones, puede empezar a ver formas en común, patrones en común, en los cuales se dan los contextos de desaparición y dónde terminaban, por ejemplo, los chicos. Y sobre todo, también algo que se mencionó, los mecanismos por los cuales esos chicos eran metidos en el sistema. Entonces, cuando uno empieza a entender y ver y seguir los casos, empieza a conocer distintos mecanismos, distintos patrones por los cuales, por ejemplo, se vendía a los chicos, por los cuales se le asignaba una nueva identidad, se empiezan a reconocer. Mecanismos que capaz ya existían, se empezaron a usar mecanismos que estaban... Ese es exactamente un punto. O sea, nosotros cuando... Gran pregunta. Cuando pensamos en un plan sistemático, pensamos en una organización, pensamos en un sistema que está atrás, y ese sistema, desde un trabajo, una lógica forense, hay que demostrarlo. En ese punto hay reglas muy claras que se identificaron como sistemas para desaparecer los cuerpos, pero también para entregar los bebés. Y particularmente en una gran parte ese sistema estaba y se montó encima de lo que era el sistema de trata de personas, que es un sistema que sigue obrando hoy en día. Y esas narraciones, esas historias, es lo que a uno muchas veces le permite encontrar patrones, encontrar actores en común, por ejemplo, parteras como Franisevich, y básicamente eso es lo que nos permite a nosotros guiar una búsqueda, y eso llevarlo obviamente a un modelo matemático para poder guiarlo, ¿no? Para poder no solamente generar la probatoria, demostrar que una persona es la que buscamos, sino entender los mecanismos y los patrones por los cuales nosotros podemos seguir eso. Bien, así que era un poco eso lo que quería compartirles. Me encantó, y además tenemos 10 terminamos 10 minutos antes, como nos pidieron. La verdad que, bueno, fue muy espectacular, o sea, sacándome a mí, el resto salió todo muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Creo que hablamos cosas espectaculares y muy importantes y muy vigentes sobre todo. Y encima vinieron chicas re jóvenes que nos muestran que bueno, hay esperanza, que es lo que necesitamos. Así que bueno, quiero, para cerrar, no sé, ¿qué hacemos? ¿Un cierre? Él es el jefe de todo. No, yo no. Pero... Sí, yo lo único, Sí, solo para agregar y que nos quede claro, es de que siempre, bueno, todo lo que aplicó sistemáticamente el terrorismo de Estado, saber que se hizo desde el Estado. Y es muy importante porque después, en todos estos años, hubo muchos debates para querer correr la desaparición forzada de esta responsabilidad que tiene el Estado y que es quien tiene la responsabilidad de seguir buscando. Por eso el Estado, y acá de haberse aplicado ya esas políticas, tiene que seguir con los juicios.
porque si no, siempre se tiende a, bueno, a correr o pensar que son otros grupos. En otros países donde a veces es más controvertido, se le quiere dar la responsabilidad a otros grupos, Colombia, por ejemplo, para dar un poco. Claro. Entonces, y de esto de que son, que siempre en el tiempo son vigentes, o sea, por eso son crímenes de lesa humanidad. Esto tiene que quedar claro. Acá fue desde el Estado, desde instituciones del Estado o de otras, como la Iglesia también, ¿no? Claro, claro, y como hablaba en esto de lo vigente, que es cuando hablábamos recién con Sole, recién se está empezando a juzgar los crímenes que sufrieron las infancias. Bueno, entonces no me queda, según Martín Tomás, que es el jefe de todo esto, no me queda más que agradecer a Sole, Augusto. Fue espectacular estar acá hoy. Voy a recordar este día, creo que siempre. Invitamos a la sala de al lado que continúe el acto allá, así que ahora nos movemos todos a la sala de al lado. Y creo que ya dije todo lo que tenía que decir. De nuevo, muchas gracias y bueno. Gracias. Ciencia del fin